Había algo profundamente inquietante en la manera en que Canela se comportaba últimamente. Aquella vaca parda, que siempre había sido tan tranquila y rutinaria como el resto del ganado, comenzó a separarse del grupo cada atardecer. No era un alejamiento casual ni un simple capricho animal. Lo hacía con una determinación casi humana, caminando en línea recta hacia aquel viejo árbol de mezquite retorcido que crecía solitario en la parte más alejada del rancho de Salvador. Una vez allí, permanecía inmóvil durante horas, emitiendo mugidos extraños que resonaban en el silencio del desierto zacatecano. No eran los sonidos normales que hace una vaca. Estos eran distintos, casi desesperados, como si el animal intentara comunicar algo urgente. Mantenía su enorme cabeza inclinada hacia las raíces nudosas y expuestas del árbol centenario, como si pudiera ver algo que los ojos humanos no podían percibir. Salvador lo había observado durante semanas enteras. Al principio, pensó que era simplemente uno de esos comportamientos inexplicables que a veces desarrollan los animales. Tal vez había encontrado un lugar fresco bajo la sombra del mezquite, o quizás había algún tipo de planta que le gustaba masticar cerca de las raíces. Pero el comportamiento era demasiado consistente, demasiado específico para ser casual. Canela iba exactamente al mismo lugar, se paraba en la misma posición y emitía esos mugidos perturbadores que hacían que los otros animales del rancho se quedaran inquietos y nerviosos. Aquella mañana particular de octubre, mientras Salvador recorría el perímetro de su propiedad bajo el sol despiadado de Zacatecas, inspeccionando las cercas desgastadas que necesitaban reparación urgente, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Trueno, su perro pastor alemán que siempre había sido equilibrado y obediente, comenzó a ladrar de una forma que Salvador nunca había escuchado antes. No eran ladridos de alerta ante un extraño o de emoción por ver vida silvestre. Eran ladridos frenéticos, casi histéricos, cargados de una urgencia que helaba la sangre. El perro corría hacia el mezquite antiguo con las orejas pegadas hacia atrás y el cuerpo tenso, luego regresaba hacia Salvador, luego volvía a correr hacia el árbol. Lo hizo una y otra vez, sin detenerse, con sus ojos café intenso clavados en Salvador con una expresión que parecía suplicar comprensión. Era como si el animal estuviera gritando con todo su ser que había algo tremendamente importante que Salvador necesitaba ver inmediatamente. Salvador dejó escapar un suspiro largo y cansado que salió desde lo más profundo de su pecho agotado. A sus 50 y tantos años, llevaba 3 meses enteros sin poder dormir una noche completa. Cada vez que cerraba los ojos, las preocupaciones lo asaltaban como buitres hambrientos. Las deudas se habían acumulado como nubes de tormenta oscura sobre su cabeza. El banco, con su frialdad institucional característica, le había dado un ultimátum brutal y directo. Tenía hasta el final del mes para pagar todos los atrasos acumulados durante los últimos años difíciles o perderían el rancho. No cualquier rancho, sino la tierra que su padre le había heredado, la misma tierra que el padre de su padre había trabajado, la tierra donde estaban enterradas las memorias de 3 generaciones de la familia Rojas Santos. Cada día que pasaba sin solución, Salvador sentía el peso aplastante de la desesperación presionando más fuerte sobre sus hombros encorvados. Era un peso físico real que lo hacía caminar más lento, que curvaba su espalda que antes había sido recta y orgullosa. No tenía tiempo ni energía emocional para estar persiguiendo animales caprichosos por el rancho. Tenía problemas reales, problemas de supervivencia que resolver. Pero había algo en la insistencia absoluta de Trueno que simplemente no podía ignorar. Conocía a ese perro desde que era un cachorro. Trueno jamás había actuado de manera irracional. Si estaba comportándose así ahora, tenía que haber una razón poderosa detrás de ello. Resignado pero también curioso, Salvador comenzó a caminar hacia el mezquite distante. Sus botas viejas de trabajo se hundían profundamente en la tierra rojiza y polvorienta con cada paso. El calor del mediodía era brutal, haciendo que el aire temblara visiblemente sobre el paisaje árido. Pequeños remolinos de polvo danzaban entre los matorrales espinosos. Canela estaba ahí, exactamente donde había estado todas las tardes recientes, pero esta vez algo era diferente. La vaca no estaba emitiendo esos mugidos desesperados. En cambio, permanecía completamente quieta, casi como una estatua de carne y hueso, con sus grandes ojos oscuros fijos en un punto muy específico entre las raíces retorcidas del árbol que probablemente tenía más de 100 años. Salvador sintió un escalofrío extraño recorrer su columna vertebral a pesar del calor sofocante. Se agachó lentamente, sus rodillas protestando con un crujido familiar, y comenzó a apartar algunas de las ramas secas y quebradizas que cubrían la base del tronco antiguo. Fue en ese momento preciso cuando lo vio.
Un trozo de metal oxidado y manchado sobresalía apenas unos pocos centímetros del suelo compactado, cubierto por décadas y décadas de tierra acumulada, hojas descompuestas y tiempo olvidado. Su corazón comenzó a latir más fuerte y más rápido dentro de su pecho. Esto no era basura ordinaria desechada casualmente. La forma del metal era demasiado regular, demasiado geométrica, demasiado deliberadamente manufacturada. Alguien había puesto esto aquí con un propósito específico. Salvador se dejó caer de rodillas sobre la tierra dura, ignorando el dolor en sus articulaciones gastadas, y comenzó a escarbar con sus manos desnudas. Sus dedos callosos arrancaban puñados de tierra rojiza que se deslizaba entre sus dedos. La tierra estaba sorprendentemente suelta para ser un área que aparentemente nadie había tocado en décadas. Era como si alguien la hubiera removido no hacía tanto tiempo y luego la hubiera vuelto a acomodar cuidadosamente. A pocos centímetros de profundidad, los dedos de Salvador rozaron algo definitivamente sólido y metálico. Su respiración se aceleró. Cavó con más urgencia ahora, arrancando la tierra más rápido, con menos cuidado. Pronto reveló una pequeña caja metálica aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos común, completamente sellada con lo que parecía ser soldadura muy antigua, oxidada por el tiempo y la humedad subterránea. Las manos de Salvador temblaron visiblemente mientras sacaba la caja de su escondite terrenal. Pesaba considerablemente más de lo que había anticipado basándose en su tamaño. Miró alrededor buscando algo con que abrir el sello oxidado y encontró una piedra afilada. La usó para golpear y raspar la soldadura antigua hasta que finalmente se dio con un crujido metálico satisfactorio. Dentro de la caja había varios papeles enrollados cuidadosamente, amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo, protegidos por un envoltorio de hule viejo que se había vuelto rígido lo dejó completamente helado hasta la médula fue el sobre blanco que descansaba encima de todo lo demás. Era perfectamente blanco, perfectamente preservado, como si hubiera sido colocado ahí ayer y no hace décadas. En la parte frontal del sobre, escrito con una caligrafía elegante y cuidadosa que revelaba educación y paciencia, estaba su nombre completo, Salvador Rojas Santos. No el apodo familiar Chava que todos en el pueblo usaban para él desde que era niño, no una versión abreviada o informal. Su nombre completo y oficial, exactamente como aparecía en su acta de nacimiento, en su identificación oficial, en todos los documentos legales que había firmado en su vida. Con manos que temblaban tanto que casi no podía controlarlas, Salvador abrió el sobre con extremo cuidado para no rasgar el papel antiguo. La carta que sacó de dentro estaba escrita en tinta negra sobre papel blanco de buena calidad. Lo que vio primero fue la fecha en la esquina superior derecha. Apenas 3 semanas atrás. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Esto era imposible. Esta caja había estado enterrada aquí durante décadas, ¿cómo podía contener una carta fechada hace apenas 3 semanas? Comenzó a leer con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes, en su garganta, en sus muñecas. Las palabras estaban escritas con claridad brutal y directa. Salvador, si estás leyendo estas líneas en este momento, significa que Canela ha cumplido exactamente el propósito para el cual fue preparada. Lo que vas a encontrar enterrado bajo este mezquite antiguo cambiará tu vida de maneras que aún no puedes ni imaginar, pero debes actuar con rapidez extrema. Tienes exactamente 3 días antes de que ellos regresen. Busca la marca del águila tallada en el puente de piedra viejo que cruza el arroyo seco al norte. Las coordenadas precisas están escritas en los documentos que encontrarás aquí. No confíes en absolutamente nadie hasta que sepas la verdad completa sobre tu abuelo Esteban y lo que realmente le sucedió. Tu vida está en peligro real e inmediato. La carta no tenía firma, no había nombre, ni inicial, ni marca identificable de ningún tipo. Salvador sintió que el mundo giraba a su alrededor. Antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de leer, una voz en su cabeza le recordó algo. Era la voz de los creadores de contenido que admiraba, esa voz que siempre decía lo mismo en momentos dramáticos. Antes de continuar con esta historia que está a punto de volverse aún más increíble, por favor tómense un momento para suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen su valioso like para que este contenido llegue a más personas. Escriban un comentario contándonos desde qué parte del mundo están escuchando esta historia y qué piensan hasta ahora. Su apoyo genuino es lo que nos motiva a seguir investigando y trayendo más relatos increíbles como este. Pero lo que Salvador estaba a punto de descubrir en esos documentos antiguos era algo que no solo cambiaría su vida personal para siempre, sino la vida de toda su comunidad. Y revelaría una conspiración masiva que había permanecido oculta, protegida y enterrada durante más de 60 años largos.
Salvador desenvolvió los documentos con el cuidado reverente que se reserva para reliquias sagradas. Eran escrituras de propiedad muy antiguas, contratos de compraventa elaborados con lenguaje legal arcaico, y mapas topográficos extraordinariamente detallados de toda la región circundante. Cada uno de los documentos llevaba el mismo nombre escrito con tinta negra desvanecida: Esteban Rojas, su abuelo paterno, el hombre que había muerto cuando Salvador tenía apenas 5 años de edad. Sus memorias del abuelo eran vagas y fragmentadas, más como fotografías borrosas que como recuerdos claros. Un hombre alto, de voz profunda, que olía a tabaco y cuero. Según los papeles legales que Salvador sostenía ahora con manos temblorosas, su abuelo no había sido simplemente el dueño del rancho modesto de 50 hectáreas que Salvador había heredado eventualmente. No, estos documentos contaban una historia radicalmente diferente. Esteban Rojas había sido dueño de más de 300 hectáreas de tierra fértil que incluían exactamente lo que ahora pertenecía a 7 vecinos diferentes, ranchos prósperos que Salvador había conocido toda su vida sin saber jamás que técnicamente deberían haber sido parte de su herencia familiar. Había fotografías en blanco y negro meticulosamente preservadas. En ellas, su abuelo era claramente reconocible por los mismos ojos oscuros e intensos y la misma mandíbula cuadrada y fuerte que Salvador veía cada mañana cuando se miraba en el espejo mientras se afeitaba. En las fotografías, Esteban llevaba traje elegante y corbata formal, parado con postura orgullosa y confiada frente a lo que parecía ser la entrada profesionalmente construida de una operación minera seria. En el reverso de una de las fotografías, escrito con la misma caligrafía cuidadosa, decía: Mina Santa Elena, año 1962. Esteban Rojas, propietario legítimo. Un escalofrío profundo recorrió toda la espalda de Salvador como una corriente eléctrica fría. Jamás, en toda su vida, había escuchado a nadie mencionar siquiera la existencia de una mina. Su padre, que había sido un hombre de pocas palabras pero honesto hasta la médula, siempre le había contado la misma historia simple sobre el abuelo. Esteban había sido un ranchero trabajador pero sin suerte particular, que había tenido problemas con deudas que nunca pudo superar, y que finalmente había perdido la mayor parte de sus tierras antes de morir relativamente joven, dejando a la familia en circunstancias difíciles. Pero estos documentos oficiales, con sus sellos gubernamentales desvanecidos y sus firmas legales, contaban una narrativa completamente diferente y mucho más compleja. Según un reporte detallado de producción minera que Salvador encontró entre los papeles, la mina Santa Elena había estado extrayendo cantidades verdaderamente significativas de plata de alta calidad durante 5 años completos antes de ser cerrada repentina y misteriosamente en el año 1967. Los valores de producción listados meticulosamente mes tras mes eran impresionantes incluso medidos contra los estándares de aquella época de bonanza minera. Salvador escuchó entonces el sonido distinto de un motor vehicular acercándose por el camino de terracería. Su instinto de supervivencia se activó instantáneamente. Se levantó rápidamente con las rodillas protestando, guardó todos los documentos de vuelta en la caja metálica con movimientos rápidos y la escondió bajo su camisa de trabajo, presionándola contra su estómago. Una camioneta Suburban completamente negra, con vidrios polarizados oscuros y llantas nuevas que brillaban incluso bajo la capa de polvo del camino, estaba completamente fuera de lugar en el paisaje rural áspero. Se detuvo directamente frente a la entrada oxidada de su rancho. 2 hombres bajaron del vehículo lujoso con movimientos calculados. El primero era un hombre mayor, aparentando unos 60 años bien llevados, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás con gel, lentes de sol caros de diseñador que ocultaban sus ojos, y un traje que probablemente costaba más dinero que todo lo que Salvador poseía en el mundo combinado. El segundo hombre era considerablemente más joven, tal vez de 30 y tantos, con constitución robusta y musculosa, expresión facial abiertamente hostil, y un cigarro barato colgando descuidadamente de sus labios mientras miraba alrededor con desprecio apenas disimulado. Salvador caminó hacia ellos con pasos medidos, intentando parecer casual a pesar del pulso acelerado en sus venas. Trueno se pegó inmediatamente a su pierna derecha, el cuerpo del perro tenso y alerta. Un gruñido bajo y constante emanaba de la garganta del animal, el pelo del cuello completamente erizado en señal de peligro percibido. El hombre mayor habló primero con una sonrisa profesional que definitivamente no alcanzaba a iluminar sus ojos ocultos detrás de los lentes oscuros. Don Salvador Rojas, supongo correctamente. No era realmente una pregunta. Mi nombre es Ricardo Villaseñor. Represento los intereses de una empresa llamada Minera del Norte Sociedad Civil.
Hemos venido específicamente hasta aquí para hacerle una oferta muy generosa por su propiedad. Salvador respondió con sequedad deliberada, manteniendo su voz firme. Mi rancho no está en venta. El hombre llamado Villaseñor continuó hablando como si Salvador no hubiera dicho nada, abriendo un maletín de cuero italiano genuino. Mire, don Salvador, seamos realistas y directos. Sabemos perfectamente bien de su situación financiera actual. El banco va a ejecutar la hipoteca de su propiedad en exactamente 3 semanas. Nosotros podemos ofrecerle un precio que consideramos justo y resolver todos sus problemas económicos de un solo golpe. Sacó un documento legal con múltiples páginas del maletín y lo extendió hacia Salvador. 100,000 pesos es considerablemente más de lo que vale objetivamente este rancho en su condición actual. Salvador sintió un nudo frío y apretado formándose en la boca de su estómago. ¿Cómo diablos sabían estos extraños completos sobre sus deudas privadas con el banco? Esa información era supuestamente confidencial. El hombre más joven escupió deliberadamente en el suelo polvoriento cerca de los pies de Salvador y pisó su cigarro con fuerza excesiva, mirando a Salvador con desprecio que ya ni siquiera intentaba disimular. ¿Cómo es exactamente que ustedes saben sobre mi situación financiera personal?, preguntó Salvador, luchando por mantener su voz controlada y firme. Ah, don Salvador, respondió Villaseñor con esa sonrisa falsa ensanchándose aún más, somos una empresa absolutamente seria y profesional. Siempre hacemos nuestra investigación exhaustiva antes de entrar en cualquier tipo de negociación o transacción comercial. Hubo algo definitivamente amenazador en la manera en que pronunció las palabras, un tono subyacente que hacía que el aire se sintiera más pesado. Le estamos dando exactamente 2 días completos para que lo piense cuidadosamente, continuó Villaseñor guardando el documento de vuelta en su maletín. Pero le recomiendo muy encarecidamente que acepte nuestra oferta generosa. Sería una verdadera lástima que, bueno, que las cosas se complicaran innecesariamente más para usted y su familia. Los 2 hombres subieron de vuelta a la camioneta negra con movimientos sincronizados y se alejaron por el camino de terracería, dejando detrás una nube densa de polvo rojo flotando en el aire caliente como una advertencia visible. Salvador se quedó parado ahí, sintiendo que su respiración se aceleraba involuntariamente, que su corazón latía demasiado rápido. Esto no podía ser coincidencia. Era absolutamente imposible que fuera coincidencia. Estos hombres amenazadores aparecían en su propiedad justo después, literalmente minutos después, de que él encontrara los documentos explosivos de su abuelo, justo después de que alguien misterioso le dejara esa carta de advertencia específica diciéndole que su vida estaba en peligro. Aquella tarde, mientras el sol implacable comenzaba finalmente su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo infinito de Zacatecas con franjas dramáticas de naranja profundo, púrpura intenso y rojo como fuego, Salvador tomó una decisión. Necesitaba respuestas urgentemente. Recordó a doña Estela, su vecina que vivía aproximadamente 2 kilómetros al este siguiendo el sendero de cabras. La anciana tenía más de 80 años de edad y había conocido personalmente a sus abuelos cuando todos eran jóvenes. Si alguien en toda la región sabía algo real sobre la historia oculta de su familia, sobre su abuelo Esteban y lo que realmente había sucedido décadas atrás, definitivamente sería ella. Salvador guardó cuidadosamente todos los documentos en una bolsa resistente de lona, silbó a trueno y comenzó a caminar por el sendero estrecho y rocoso que conectaba las propiedades vecinas, evitando deliberadamente el camino principal donde cualquiera podría verlo. La casa de doña Estela era pequeña pero absolutamente impecable, con paredes gruesas de adobe tradicional y un jardín sorprendentemente bien cuidado para la aridez de la región, repleto de bugambilias moradas vibrantes que trepaban por los muros y colgaban del techo en cascadas de color. La anciana estaba sentada en su corredor sombreado cuando finalmente lo vio llegar. Su rostro profundamente arrugado por 8 décadas de sol zacatecano mostró inmediatamente sorpresa genuina y luego algo que Salvador reconoció inconfundiblemente como miedo real. Salvador, mi hijo querido, dijo doña Estela con voz temblorosa que revelaba su edad y algo más, usando el apodo familiar que solo las personas más viejas del pueblo todavía recordaban usar. Necesitas entrar a la casa ahora mismo, rápido. Dentro de la casa fresca, con el aroma maravilloso a canela molida y café recién hecho llenando el aire interior, doña Estela cerró la puerta de madera maciza con cuidado extremo antes de hablar. Se movió hacia la ventana y corrió discretamente la cortina para mirar afuera. Supuse que este día llegaría eventualmente cuando vi a esos hombres peligrosos rondando toda la zona durante las últimas semanas, comenzó la anciana, sus manos arrugadas temblando visiblemente mientras servía café humeante en tazas de barro tradicional.
Salvador, necesito contarte algo muy importante que debería haberte dicho hace muchísimo tiempo, algo crucial sobre tu abuelo Esteban que tu padre nunca, jamás quiso que tú supieras por razones que él creía válidas. Salvador sacó todos los documentos de la bolsa de lona y los extendió cuidadosamente sobre la mesa de madera maciza que probablemente tenía 50 años. Doña Estela los miró con ojos que inmediatamente se humedecieron con lágrimas no derramadas. Entonces finalmente los encontraste, susurró la anciana con voz cargada de emoción contenida durante décadas. Esteban era el compadre más cercano de mi difunto esposo Jacinto. No era simplemente un ranchero común y corriente, mi hijo. Tu abuelo era dueño y operador de la mina más productiva y exitosa de toda esta región durante años. La mina Santa Elena era una verdadera maravilla de ingeniería y geología. Producía plata de calidad excepcionalmente alta en cantidades que hacían que las grandes empresas mineras corporativas se pusieran genuinamente nerviosas por la competencia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, doña Estela?, preguntó Salvador, su voz apenas un susurro áspero. ¿Por qué mi padre nunca me contó nada de esto? La anciana tomó un sorbo largo de su café antes de continuar, como reuniendo fuerzas para contar una historia que había guardado en secreto durante demasiado tiempo. En el año 1967 llegaron hombres poderosos desde la capital del país. Decían representar intereses extranjeros enormes, grandes consorcios mineros internacionales que querían controlar completamente toda la producción de plata en todo el estado de Zacatecas. Le ofrecieron a tu abuelo una cantidad ridículamente pequeña, una verdadera miseria por la mina y todas las tierras asociadas. Cuando Esteban se negó rotundamente a vender lo que había construido con sus propias manos y su sudor, empezaron las amenazas. Primero fueron sutiles, indirectas, pero luego se volvieron cada vez más directas y aterradoras. Doña Estela se levantó lentamente de su silla y caminó hacia una cómoda antigua de madera oscura en la esquina de la habitación. Abrió un cajón inferior y sacó un sobre amarillento que claramente había sido guardado con cuidado extremo durante muchos años. Una noche terrible hubo un accidente catastrófico en la mina. Murieron 3 trabajadores buenos, hombres con familias que dependían de ellos. El gobierno ordenó el cierre inmediato e indefinido de la operación, citando oficialmente condiciones de trabajo peligrosas e inseguras. Pero todos los que vivíamos aquí, todos los que conocíamos a tu abuelo y sabíamos cómo operaba su mina con los más altos estándares, todos sabíamos la verdad real. Era una operación deliberada, una conspiración diseñada específicamente para forzar a tu abuelo a vender bajo presión extrema. Tu abuelo me entregó esto personalmente antes de morir, continuó doña Estela entregándole el sobre a Salvador con manos que todavía temblaban. Me hizo prometer solemnemente que si algún día su descendiente directo enfrentaba el mismo tipo de presión y amenazas que él había enfrentado, yo le entregaría esto y le contaría toda la verdad sin omitir nada. Me dijo explícitamente que había escondido cuidadosamente las pruebas físicas de su propiedad legítima junto con algo más. Algo extremadamente valioso que podría cambiar tu vida completamente si alguna vez lo encontrabas. El sobre antiguo contenía un mapa dibujado completamente a mano con tinta permanente sobre papel grueso. Mostraba claramente el rancho de Salvador con una X grande marcada cerca del puente de piedra viejo que cruzaba el arroyo seco permanente al norte de su propiedad actual. Había coordenadas geográficas escritas con tinta que se había desvanecido parcialmente con el tiempo y una nota críptica, donde el águila tallada mira eternamente al sur, cuenta exactamente 30 pasos hacia el este. La verdad completa espera pacientemente bajo la tierra. Jacinto, mi esposo amado que murió hace tantos años, ayudó personalmente a tu abuelo Esteban a esconder absolutamente todo, continuó doña Estela, sus ojos perdidos en memorias de décadas pasadas. Trabajaron juntos durante semanas enteras en completo secreto, solo de noche cuando nadie podía verlos. Tu abuelo sabía con certeza que vendrían eventualmente por él de una forma u otra. Quería asegurarse completamente de que la verdad no muriera con él, que alguien de su sangre algún día pudiera reclamar lo que legítimamente le pertenecía a la familia. Selló permanentemente la entrada principal de la mina con toneladas de roca y concreto, pero antes de hacerlo, escondió meticulosamente todos los documentos originales y reemplazables y también, bueno, parte sustancial de lo que había logrado extraer antes del cierre forzado. Plata sin procesar, mi hijo querido. Literalmente toneladas y toneladas de plata pura esperando ser encontrada. El teléfono fijo antiguo de doña Estela sonó repentinamente con un timbre estridente que hizo que ambos saltaran nerviosamente. Era su sobrina llamando desde el pueblo principal. Hablaron brevemente por menos de un minuto. Cuando doña Estela colgó el auricular pesado, su rostro estaba completamente pálido,
toda la sangre drenada de sus mejillas arrugadas. Salvador, tienes que irte de aquí ahora mismo, inmediatamente, dijo la anciana con urgencia genuina en cada palabra. Mi sobrina acaba de ver a esos mismos hombres peligrosos preguntando específicamente por ti en el pueblo, mostrando tu fotografía, ofreciendo dinero por información. Saben que estás investigando algo. Ve directamente al puente esta misma noche. No esperes hasta mañana. No esperes ni siquiera hasta el amanecer. Ve ahora. Salvador salió rápidamente por la puerta trasera de la casa de doña Estela, con Trueno siguiéndolo de cerca, el perro completamente alerta a cualquier peligro potencial. El sendero irregular que llevaba hacia el puente antiguo era extremadamente difícil de transitar en la oscuridad rápidamente creciente, con ramas retorcidas de mezquites espinosos y cactus arañando su rostro y brazos mientras avanzaba lo más rápido que podía sin hacer demasiado ruido. Podía escuchar claramente a lo lejos el sonido distintivo de múltiples motores en el camino principal, más de un vehículo moviéndose lentamente como buscando algo. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que sentía que iba a explotar. El puente de piedra era una reliquia impresionante de principios del siglo pasado, construido durante los últimos años del Porfiriato para conectar las grandes haciendas prósperas de la región. La mayoría de la gente del área lo evitaba ahora porque el arroyo que cruzaba estaba completamente seco durante todo el año excepto en las raras tormentas, y el camino moderno pavimentado pasaba por una ruta completamente diferente más conveniente. Salvador usó la linterna débil de su celular para examinar cuidadosamente la estructura de piedra antigua. En uno de los pilares centrales de soporte, casi completamente oculto por décadas de musgo verde y tierra acumulada, finalmente encontró exactamente lo que buscaba. Un águila majestuosa tallada expertamente en la piedra sólida, sus alas extendidas dramáticamente, su cabeza girada mirando permanentemente hacia el sur. La talla era absolutamente profesional, claramente hecha por un artesano verdaderamente experimentado y talentoso, no por un aficionado. Salvador contó exactamente 30 pasos largos hacia el este desde la base del pilar marcado, llegando a una zona completamente cubierta de nopales altos, arbustos espinosos y piedras volcánicas oscuras esparcidas por todas partes. El suelo aquí se veía definitivamente diferente del área circundante, ligeramente hundido y compactado, como si alguien hubiera cavado profundamente y luego rellenado el hoyo hace bastante tiempo. El patrón de crecimiento de las plantas también era ligeramente diferente. Salvador comenzó a excavar con una pala plegable pequeña que siempre llevaba en su mochila de trabajo. No tuvo que cavar durante mucho tiempo. A aproximadamente medio metro de profundidad, su pala golpeó algo definitivamente metálico con un sonido hueco distintivo. Apartó más tierra frenéticamente con las manos desnudas y finalmente reveló una tapa circular masiva de hierro fundido, aproximadamente del mismo tamaño que la tapa de una alcantarilla municipal, con el mismo símbolo del águila con alas extendidas grava. Do profundamente en el centro oxidado. Había también una pequeña placa de bronce muy oxidada adherida a un lado que, cuando Salvador limpió la tierra acumulada, decía claramente, propiedad privada de Esteban Rojas Santos, año 1965. La tapa pesada tenía una palanca gruesa de hierro forjado soldada a un lado. Con un esfuerzo físico tremendo que hizo que sus músculos protestaran y sus manos sangraran ligeramente, Salvador finalmente logró levantarla. La tapa chirrió con un sonido metálico agonizante que rompió brutalmente el silencio absoluto de la noche rural. Debajo de la tapa había una escalera vertical de hierro que descendía directamente hacia la oscuridad total. El aire que salía de la abertura era sorprendentemente fresco y limpio, llevando un olor distintivo a tierra húmeda, metal oxidado y algo más que Salvador no podía identificar completamente. Salvador vaciló solamente por un momento breve, mirando hacia la oscuridad insondable abajo, y luego comenzó a bajar por la escalera metálica. Trueno lo siguió sin dudar, sus garras haciendo clic contra los escalones de metal con cada paso descendente. La escalera bajaba aproximadamente unos 5 metros completos antes de finalmente llegar a un túnel horizontal. Salvador iluminó el espacio subterráneo con su celular. El túnel estaba construido absolutamente profesionalmente, nada de operación amateur o temporal. Las paredes laterales eran de ladrillo rojo perfectamente colocado y el techo formaba un arco arquitectónico clásico que permitía que una persona adulta caminara completamente erguida sin agacharse. El piso estaba perfectamente nivelado y sorprendentemente limpio de escombros o derrumbes. Había incluso un sistema elaborado de ventilación claramente visible en el techo arqueado, tubos de metal que debían conectar estratégicamente con múltiples puntos en la superficie para mantener el aire circulando.
Su abuelo definitivamente había planeado todo esto con extremo cuidado y precisión de ingeniería. Salvador caminó cautelosamente durante lo que estimó eran aproximadamente unos 100 metros. El túnel se curvaba muy ligeramente hacia la derecha, alejándose gradualmente del puente y adentrándose directamente bajo lo que ahora era su propiedad. Sus botas de trabajo hacían eco en el espacio confinado. Trueno caminaba pegado firmemente a su pierna, las orejas del perro completamente alertas a cualquier sonido inusual. El túnel finalmente terminaba en una puerta sólida de madera maciza oscura con una cerradura ornamental de bronce. Pero cuando Salvador empujó experimentalmente, descubrió que la puerta estaba entreabierta, no completamente cerrada. Salvador sintió un escalofrío frío recorrer toda su columna vertebral. Alguien definitivamente había estado aquí muy recientemente. La puerta no podía haberse abierto sola después de décadas. Empujó la puerta pesada con extremo cuidado y ésta se abrió completamente con un gemido suave y prolongado de bisagras que necesitaban aceite. Lo que Salvador vio cuando entró en la cámara oculta literalmente lo dejó completamente sin aliento, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era una cámara circular perfecta de aproximadamente 8 metros de diámetro y unos 4 metros de altura. Las paredes curvas estaban completamente cubiertas con estantes de madera maciza oscura del suelo hasta el techo alto, y esos estantes estaban absolutamente repletos de cajas metálicas numeradas meticulosamente. En el centro exacto de la cámara había una mesa larga de madera maciza cubierta completamente de documentos extendidos, fotografías antiguas y mapas detallados. Polvo espeso flotaba visiblemente en el aire estancado, iluminado dramáticamente en el haz concentrado de luz del celular de Salvador. El lugar tenía un olor absolutamente peculiar, una mezcla compleja de madera antigua, papel viejo descomponiéndose, y el distintivo aroma metálico característico de la plata en grandes cantidades. Salvador se acercó a la mesa central con reverencia casi religiosa, como si estuviera entrando a un templo sagrado. Las fotografías mostraban claramente a su abuelo Esteban en diferentes etapas y momentos de la operación minera completa. En una imagen estaba parado orgullosamente con un gran grupo de trabajadores todos uniformados frente a la entrada profesionalmente construida de una mina. En otra fotografía, estaba inspeccionando personalmente lo que parecían ser vetas ricas de mineral brillante. En absolutamente todas las imágenes, su abuelo se veía próspero, extremadamente confiado, respetado por todos a su alrededor. Las fechas escritas cuidadosamente en el reverso de cada fotografía iban desde 1961 hasta 1967, documentando toda la operación. Los documentos organizados en la mesa eran incluso más reveladores e impactantes que las fotografías. Había reportes mensuales extremadamente detallados de producción que mostraban cantidades verdaderamente impresionantes de plata de alta calidad extraída mes tras mes. Había contratos formales con compradores establecidos en Ciudad de México y Guadalajara. Había correspondencia profesional extensa con ingenieros calificados de minas, geólogos con doctorados, y hasta con funcionarios de alto nivel del gobierno estatal. Absolutamente todo indicaba inequívocamente que la mina Santa Elena no había sido una operación pequeña o amateur de ninguna manera, sino una empresa minera extremadamente próspera, perfectamente administrada y completamente legal. Pero lo más importante de todo era un documento oficial muy elaborado del Registro Público de la Propiedad del Estado de Zacatecas, fechado formalmente en el año 1960, que certificaba legalmente que Esteban Rojas Santos era el propietario único y legítimo de exactamente 318 hectáreas que incluían explícitamente derechos minerales completos sobre todo el subsuelo. El documento tenía múltiples sellos oficiales del gobierno, firmas autenticadas de varios jueces y notarios públicos certificados, y una descripción geográfica extremadamente detallada de todos los límites precisos de la propiedad usando puntos de referencia permanentes. Salvador sacó el mapa antiguo que doña Estela le había dado y lo comparó cuidadosamente con su conocimiento actual detallado de toda la zona. Su rancho actual de apenas 50 hectáreas era literalmente solo una fracción minúscula de lo que legítimamente le pertenecía por herencia directa. Las tierras de 7 vecinos diferentes, incluyendo específicamente 2 ranchos extremadamente grandes que ahora pertenecían a empresas corporativas anónimas, estaban completamente dentro de los límites originales legalmente establecidos de la propiedad de su abuelo. Con manos temblorosas, Salvador abrió una de las muchas cajas metálicas cuidadosamente numeradas apiladas en los estantes. Su respiración literalmente se detuvo por completo. La caja estaba completamente llena hasta el borde de barras pequeñas pero densas de plata pura, cada una aproximadamente del tamaño y forma de un ladrillo común, con la marca clara MSE,
1965 grabada profesionalmente en cada superficie. Abrió otra caja al azar. Más plata. Abrió otra. Más plata. Había literalmente cientos y cientos de cajas, todas meticulosamente organizadas, numeradas y etiquetadas con precisión obsesiva. Cada barra individual debía pesar fácilmente varios kilos de plata sólida. Salvador intentó hacer un cálculo mental rápido del valor total y simplemente no pudo. Era absolutamente incalculable con los números que manejaba en su cabeza. Esto no era simplemente suficiente para salvar su rancho modesto de la ejecución hipotecaria. Esto era suficiente para cambiar su vida completamente, para transformar la vida de toda su familia extendida, para impactar positivamente a toda su comunidad rural por generaciones. Pero había algo más todavía que inmediatamente captó la atención de Salvador. Un sobre grande de Manila con su nombre completo Salvador Rojas Santos escrito con la misma caligrafía elegante que había visto en la primera carta. Lo abrió con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas. Dentro había una carta larga escrita cuidadosamente a máquina en papel amarillento pero todavía perfectamente legible. A mi descendiente directo Salvador, si los nombres familiares siguieron la tradición que mantuvimos fielmente por generaciones. Si estás leyendo estas palabras ahora, entonces mi plan cuidadoso funcionó perfectamente y las pruebas físicas sobrevivieron exitosamente al paso del tiempo y también a todos aquellos que intentaron desesperadamente destruirlas para siempre. En el año 1967 fui forzado brutalmente a vender la mina Santa Elena por una fracción ridícula de su valor real a un consorcio criminal que se hacía llamar Desarrollos Minerales del Norte. Pero lo que ellos nunca supieron, lo que nunca pudieron descubrir a pesar de todos sus esfuerzos, es que antes del cierre forzado definitivo, mis hombres más absolutamente confiables y leales y yo trabajamos día y noche sin descanso para extraer y esconder cuidadosamente toda la plata que físicamente pudimos sacar de las vetas más ricas. Sellamos permanentemente la entrada principal visible y creamos esta cámara secreta subterránea que ahora has descubierto. Los documentos legales que encontrarás organizados aquí prueban irrefutablemente que la venta fue realizada bajo coerción extrema y amenazas directas a mi vida y la de mi familia, y que los títulos de propiedad que ellos obtuvieron mediante fraude son completamente inválidos legalmente. También prueban de manera concluyente que la empresa criminal falsificó deliberadamente registros oficiales en el registro público de la propiedad para dividir artificialmente mis tierras legítimas y venderlas por partes separadas a compradores inocentes. 20 familias honestas y trabajadoras compraron tierras de buena fe que técnicamente todavía seguían siendo legalmente mías, sin tener la menor idea de que los documentos que les vendieron eran completamente fraudulentos. No es culpa de ellos en absoluto. Ellos son víctimas tanto como nosotros. La culpa completa recae exclusivamente sobre aquellos que orquestaron conscientemente este fraude masivo. Usa estas pruebas físicas para recuperar legalmente lo que es tuyo por derecho de sangre y herencia directa, pero también úsalas para hacer verdadera justicia. Los responsables criminales deben finalmente pagar por todo el daño que causaron a tantas familias durante tantas décadas. La plata que dejé escondida aquí es completamente tuya. Úsala sabiamente y con honor. Confía absolutamente en Jacinto y en Estela si todavía viven cuando leas esto. Ellos me fueron completamente leales hasta el final amargo. Tu abuelo que te ama profundamente desde más allá del tiempo y la muerte, Esteban Rojas Santos. Salvador sintió lágrimas calientes quemando intensamente sus ojos, borrando su visión. Su abuelo había luchado valientemente contra un sistema completamente corrupto y poderoso y técnicamente había perdido esa batalla durante su vida, pero había plantado inteligentemente las semillas precisas de la justicia para que finalmente germinaran y florecieran décadas después en las manos de su descendiente que llevaría su mismo nombre. Salvador comenzó inmediatamente a tomar fotografías detalladas de absolutamente todos los documentos importantes con su celular, asegurándose meticulosamente de capturar cada detalle pequeño, cada sello oficial, cada firma, cada número de registro. Fue entonces, precisamente en ese momento, que escuchó voces humanas arriba en la superficie. Su sangre literalmente se heló en sus venas. Tiene que estar por aquí cerca, definitivamente. Era inconfundiblemente la voz áspera del hombre más joven que había visitado su rancho esa misma tarde. La vieja bruja nos vio claramente venir en esta dirección exacta. Encuentra esa maldita entrada subterránea ahora mismo. Era la voz controlada y fría de Villaseñor. El GPS del celular lo ubicó muy cerca de este puente viejo. Tiene que ser aquí. Salvador apagó inmediatamente la linterna de su celular con un movimiento rápido. La cámara subterránea quedó instantáneamente sumida en una oscuridad absoluta y total, tan densa que era casi física.
Podía sentir su corazón latiendo con tanta fuerza violenta dentro de su pecho que genuinamente temía que pudieran escuchar el sonido desde arriba en la superficie. Trueno emitió un gruñido bajo y amenazador, pero Salvador rápidamente puso su mano firmemente sobre el hocico del perro para mantenerlo completamente callado. Aquí está la tapa metálica, gritó triunfalmente alguien arriba. Salvador reconoció una tercera voz que no había escuchado antes. Salvador escuchó claramente múltiples pasos pesados resonando metálicamente en la escalera de hierro. Eran varios hombres bajando, no solo uno o dos. No había absolutamente ninguna posibilidad de que pudiera salir por donde había entrado. Estaba completamente atrapado. O casi. Miró desesperadamente alrededor de la cámara oscura, forzando sus ojos a adaptarse a la oscuridad total. Tenía que haber otra salida. Su abuelo era demasiado inteligente, demasiado cuidadoso para crear una trampa mortal sin escape. Encendió su celular por exactamente un segundo, apenas lo suficiente para ver. En el lado completamente opuesto de la cámara circular, parcialmente oculta estratégicamente detrás de uno de los estantes altos repletos de cajas, vio el contorno de otra puerta. Salvador corrió hacia ella tan rápido como pudo en la oscuridad con Trueno pegado completamente a su pierna. La puerta estaba cerrada pero crucialmente no estaba cerrada con llave. La abrió y entró rápidamente a otro túnel, este considerablemente más estrecho y más bajo que el primero. Cerró la puerta silenciosamente detrás de él con extremo cuidado justo cuando las voces de los hombres llegaban finalmente a la cámara principal. Lo sabía. Y mira toda esta plata, exclamó excitadamente uno de los hombres con codicia audible en su voz. Cállate inmediatamente, idiota, ordenó fríamente Villaseñor. Busca a Rojas ahora. No puede haber ido muy lejos en este espacio cerrado. Salvador corrió literalmente por el túnel estrecho y bajo, tropezando ocasionalmente con raíces que sobresalían, su mochila golpeando repetidamente las paredes estrechas. El túnel subía gradualmente en un ángulo constante. Después de lo que pareció una eternidad angustiosa pero probablemente fueron realmente solo 5 o 6 minutos, finalmente vio luz tenue natural adelante. Una abertura hacia la superficie. Salió explosivamente a la noche fresca, emergiendo abruptamente en medio de un grupo denso de nopales altos y espinosos a aproximadamente unos 200 metros de su casa. Podía ver claramente las luces brillantes de múltiples vehículos concentradas cerca del área del puente antiguo. Tenía que llegar urgentemente a un lugar seguro inmediatamente. Corrió agachado hacia su casa, manteniéndose lo más bajo posible, usando cada arbusto y sombra como cobertura. Una vez dentro de su casa familiar, cerró la puerta con llave, empujó muebles pesados contra ella, y apagó absolutamente todas las luces de la casa. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar todo, tratando de formular un plan. Necesitaba ayuda desesperadamente, pero honestamente no sabía en quién podía confiar completamente. Con manos que todavía temblaban incontrolablemente, marcó el número de teléfono de doña Estela. Salvador. La voz de la anciana sonaba genuinamente preocupada, tensa. Doña Estela, encontré absolutamente todo lo que mi abuelo escondió. Dejó pruebas físicas de absolutamente todo el fraude. Salvador vaciló brevemente. También dejó toda la plata, toneladas literales de plata pura. Pero esos hombres peligrosos me encontraron allá abajo. Están en el túnel secreto ahora mismo buscándome. Escúchame muy cuidadosamente ahora, mi hijo, dijo doña Estela, y su voz sonaba completamente diferente ahora, mucho más firme, mucho menos temblorosa, casi autoritaria. ¿Tomaste fotografías detalladas de todos los documentos importantes? Sí, de absolutamente todos ellos. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Ahora escucha muy cuidadosamente. Don Jacinto, mi esposo, está conmigo aquí ahora mismo. ¿Qué? ¿Pero don Jacinto no murió hace como 15 años? No, Salvador. Jacinto nunca murió. Nos escondimos intencionalmente hace exactamente 2 meses cuando supimos definitivamente que los mismos criminales que destruyeron a tu abuelo Esteban habían regresado a la región buscando exactamente lo mismo. Mi sobrino es el comandante de la policía estatal en Zacatecas. Lo llamé hace exactamente 3 horas, inmediatamente después de que tú te fuiste de mi casa. Están en camino ahora mismo con órdenes judiciales completas. Todo lo que realmente necesitábamos era que tú encontraras físicamente las pruebas documentales y que ellos se incriminaran a sí mismos completamente al ir directamente por la plata escondida. Salvador sintió que literalmente su cabeza daba vueltas mareantes. ¿Qué está diciendo? ¿Todo esto fue planeado desde el principio? No absolutamente todo, mi hijo querido. Tu curiosidad natural, tu valentía, tu determinación, esas cosas no las planeamos nosotros. Pero sí,
Canela fue completamente idea nuestra. Jacinto le puso estratégicamente harina de hueso molida enterrada cerca de las raíces del mezquite viejo durante semanas consecutivas. Las vacas aman completamente ese olor. Sabíamos con certeza que si ella se comportaba extrañamente en ese lugar específico, tú eventualmente investigarías. La carta que encontraste en la primera caja yo personalmente la escribí. La enterramos hace apenas 3 semanas. Sabíamos que estos criminales específicos regresarían eventualmente. Son parte integral de una red criminal masiva que ha estado despojando sistemáticamente a pequeños propietarios vulnerables en todo el estado de Zacatecas durante más de 60 años. Necesitábamos desesperadamente que tú encontraras las pruebas físicas irreemplazables que tu abuelo escondió y necesitábamos que ellos revelaran completamente sus verdaderas intenciones criminales. Tu abuelo nos hizo prometer solemnemente antes de morir que cuando el momento correcto finalmente llegara, protegeríamos a su familia y expondríamos públicamente a todos los culpables. Las sirenas de policía comenzaron a sonar claramente en la distancia, acercándose rápidamente desde múltiples direcciones. Salvador podía escuchar el sonido creciente de muchos vehículos de emergencia convergiendo en su ubicación. Quédate exactamente donde estás ahora mismo, ordenó firmemente doña Estela. No salgas de tu casa por absolutamente nada hasta que la policía llegue. Salvador se asomó cautelosamente por la ventana con las cortinas apenas abiertas y vio una escena que honestamente parecía sacada directamente de una película de acción. 5 patrullas completas de la policía estatal y 2 camionetas militares del ejército mexicano rodeaban completamente el área del puente antiguo. Docenas de hombres uniformados corrían en formación táctica profesional. Escuchó gritos de órdenes autoritarias, comandos de rendirse inmediatamente, y luego un silencio repentino y absoluto. Exactamente 20 minutos después, alguien tocó firmemente su puerta principal. Don Salvador Rojas, soy el comandante Morales de la Policía Estatal. Puede salir con completa seguridad ahora. Salvador abrió la puerta pesada con extrema cautela. Un hombre de aproximadamente 50 años con uniforme impecable de gala y expresión facial seria pero genuinamente amable estaba parado ahí, acompañado de varios agentes armados en posición de guardia. Hemos arrestado exitosamente a Ricardo Villaseñor, Armando Sosa y a otros 3 hombres por múltiples cargos incluyendo allanamiento de propiedad privada, amenazas directas y asociación delictuosa organizada, informó el comandante profesionalmente. Pero esto es honestamente solo el comienzo pequeño. Tengo entendido que usted tiene evidencia física de fraude documentado masivo y despojo sistemático de tierras que se extiende por décadas. Salvador asintió con la cabeza, todavía procesando mentalmente todo. Tengo fotografías detalladas de todos los documentos originales. Están guardadas en mi celular. Perfecto. Vamos a necesitar también esos documentos físicos originales eventualmente para los procesamientos legales completos, dijo el comandante. Mi tía Estela me ha estado contando esta historia increíble durante años literalmente. Cuando me llamó hoy por la tarde y me dijo que finalmente tenían la oportunidad real de exponer a estos criminales después de décadas, movilicé inmediatamente todos los recursos disponibles del Estado. Una camioneta adicional llegó en ese momento. De ella bajaron doña Estela y un hombre extremadamente anciano que Salvador reconoció inmediatamente de las fotografías antiguas que había visto. Era don Jacinto, el compadre legendario de su abuelo, que supuestamente había muerto hace muchos años. Perdón profundo por todo el engaño elaborado, muchacho, dijo don Jacinto con voz débil por la edad pero absolutamente clara en intención. Pero era genuinamente necesario para nuestra supervivencia y para el plan. Estos hombres son extremadamente peligrosos y tienen conexiones poderosas en todas partes. Si hubieran sabido que yo seguía vivo y podía testificar sobre lo que realmente pasó, habrían venido por mí hace muchísimo tiempo. Me fingí muerto oficialmente y me mudé secretamente con Estela. Hemos estado esperando pacientemente el momento correcto para finalmente actuar. Pero Canela, ¿la vaca? ¿Realmente funcionó así de simple?, preguntó Salvador, todavía procesando la elaboración del plan. Don Jacinto sonrió ampliamente mostrando dientes amarillentos pero auténticos. Las vacas son considerablemente más inteligentes de lo que la mayoría de la gente cree o les da crédito. Canela siempre tuvo un olfato excepcionalmente bueno. Con un poco de incentivo estratégico con harina de hueso, la guiamos sutilmente hacia donde necesitábamos que llamara inevitablemente tu atención. El resto fue completamente real y auténtico. Tu curiosidad natural, tu valentía personal al investigar, tu determinación de descubrir la verdad, esas cosas definitivamente no las planeamos ni las podíamos planear. Esas vinieron de tu interior. Tu abuelo Esteban estaría inmensamente orgulloso de ti.
Los siguientes días y semanas fueron literalmente un torbellino caótico pero emocionante. Los agentes federales sellaron completamente el área del túnel subterráneo como escena oficial del crimen y evidencia física crítica. Los documentos que Salvador había fotografiado meticulosamente fueron verificados exhaustivamente por expertos reconocidos en documentos históricos y legales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes confirmaron formal y públicamente su autenticidad absoluta. El caso legal se expandió exponencialmente y rápidamente cuando investigadores federales descubrieron que Desarrollos Minerales del Norte, ahora operando astutamente bajo al menos 6 nombres corporativos diferentes, había usado exactamente el mismo esquema criminal en 3 estados diferentes del país, despojando sistemáticamente a más de 30 familias honestas de sus tierras legítimas a lo largo de 6 décadas de operación criminal. La investigación federal masiva reveló finalmente una red extensa y profunda de abogados completamente corruptos, funcionarios del registro público sobornados sistemáticamente, y empresarios sin escrúpulos que habían perfeccionado meticulosamente el arte del despojo absolutamente legal en apariencia. Falsificaban documentos oficiales con sellos robados, presionaban psicológicamente a propietarios vulnerables, y cuando eso no funcionaba eficientemente, recurrían sin vacilar a la intimidación violenta o cosas peores. En el caso específico del abuelo de Salvador, habían orquestado deliberadamente el accidente fatal en la mina que mató a 3 trabajadores inocentes y presionado políticamente al gobierno para cerrarla permanentemente. Ricardo Villaseñor resultó ser un abogado extremadamente prominente de la Ciudad de México con vínculos documentados en 17 casos separados similares de fraude masivo de tierras. Armando Sosa era un ex policía judicial con un historial extenso de violencia documentada que trabajaba como ejecutor y sicario para toda la organización criminal. Los registros bancarios detallados revelaron pagos sistemáticos durante décadas a funcionarios gubernamentales corruptos, jueces vendidos y notarios públicos sobornados. La casa de naipes criminal finalmente comenzó a derrumbarse espectacularmente y cada arresto individual llevaba inevitablemente a más arrestos en cadena. El juez federal que revisó meticulosamente el caso completo de Salvador dictaminó oficialmente que los documentos presentados por su abuelo eran absolutamente legítimos y que la venta forzada de 1967 había sido indiscutiblemente bajo coerción extrema, por lo tanto legalmente nula y sin efecto. Sin embargo, reconociendo justamente que 20 familias completamente inocentes habían comprado porciones de la tierra de perfecta buena fe sin conocer el fraude, el juez ordenó sabiamente que las empresas criminales responsables del fraude pagaran indemnizaciones completas a esas familias por el valor actual real de mercado de sus propiedades, permitiéndoles generosamente mantener sus tierras y sus hogares. Salvador recuperaba legalmente sus derechos sobre las 318 hectáreas originales completas, pero las familias honestas no perderían injustamente sus hogares por culpa de criminales. La plata encontrada en la cámara secreta fue evaluada profesionalmente en más de 80 millones de pesos al precio actual del mercado. Salvador, ahora completamente sin deudas y con un futuro financiero completamente transformado, tomó una decisión crucial que sin duda habría hecho sonreír orgullosamente a su abuelo Esteban. 3 meses completos después, Salvador estaba sentado cómodamente en el corredor renovado de su casa completamente remodelada, observando el movimiento constante de personas que llegaban diariamente al nuevo Museo y Centro Cultural Esteban Rojas Santos. La construcción había respetado meticulosamente el estilo arquitectónico tradicional zacatecano con muros gruesos de cantera rosa, techos clásicos de viga y teja, y un patio central precioso donde crecía un mezquite joven plantado simbólicamente en honor directo a su abuelo. El museo ocupaba profesionalmente la antigua entrada de la mina Santa Elena, ahora completamente restaurada y convertida en atracción educativa fascinante, donde los visitantes podían aprender detalladamente sobre la historia minera de toda la región y la lucha valiente de su abuelo contra la corrupción sistemática. Salvador había decidido conscientemente quedarse con solo una porción modesta de la plata, suficiente para asegurar cómodamente su futuro personal y el de su familia directa por varias generaciones. El resto sustancial lo había donado generosamente al estado de Zacatecas para crear un fondo educativo permanente para hijos de mineros y agricultores y para financiar completamente el museo perpetuamente. La cámara secreta subterránea había sido preservada exactamente como su abuelo la dejó, convertida dramáticamente en la exhibición principal del museo, donde los documentos originales invaluables, las fotografías históricas y parte representativa de la plata se exhibían permanentemente detrás de vitrinas de seguridad de alta tecnología.
Miles de visitantes llegaban cada mes desde toda la República, absolutamente fascinados por la historia verídica de un hombre que había luchado valientemente contra un sistema completamente corrupto y había logrado, décadas completas después de su muerte injusta, que la justicia finalmente prevaleciera. El rancho de Salvador ahora prosperaba económicamente. Había contratado a 6 familias locales completas para trabajar en el museo y en toda la operación turística. Héctor y su esposa Marina manejaban eficientemente la tienda de souvenirs. La familia Ortega completa se encargaba del mantenimiento de los jardines extensos y del sendero educativo que llevaba a los visitantes por un recorrido completo de la antigua zona minera. Don Refugio, un artesano local talentoso, daba demostraciones públicas de trabajo en plata usando técnicas tradicionales ancestrales. Los fines de semana, el museo organizaba talleres educativos para niños sobre geología práctica, historia local y minería responsable. El camino de terracería que conectaba el rancho con la carretera principal había sido completamente pavimentado por el gobierno municipal, beneficiando no solo al museo sino a las 7 familias que vivían en la zona aislada. La escuela rural del ejido vecino había recibido una donación sustancial de Salvador para construir un laboratorio moderno de cómputo y una biblioteca bien equipada. El centro de salud más cercano recibió equipo médico completamente nuevo. La comunidad entera había prosperado visiblemente con el turismo que el museo atraía constantemente, con pequeños restaurantes familiares y tiendas de artesanías auténticas abriendo en el pueblo cercano, creando empleos que antes simplemente no existían. Ricardo Villaseñor y otros 17 miembros principales de la red criminal habían sido finalmente sentenciados a penas de entre 8 y 25 años de prisión federal. Las investigaciones continuaban expandiéndose constantemente, revelando conexiones profundas con casos similares en Durango, San Luis Potosí y Guanajuato. Más de 40 familias adicionales habían presentado demandas similares usando exitosamente el caso de Salvador como precedente legal poderoso. El escándalo había llegado hasta el mismísimo Congreso Federal, donde se debatían activamente reformas legislativas para prevenir este tipo de fraude sistemático en el futuro y para proteger mucho mejor los derechos de pequeños propietarios vulnerables contra corporaciones poderosas y, sin escrúpulos. El registro público de la propiedad de Zacatecas había sido auditado completamente y 3 funcionarios corruptos enfrentaban cargos criminales serios. Los registros habían sido digitalizados completamente y puestos a disposición pública en línea, aumentando dramáticamente la transparencia gubernamental. El caso de Esteban Rojas Santos se enseñaba ahora en las facultades de Derecho de todo el país como ejemplo perfecto de perseverancia en la búsqueda de justicia y en cursos de historia local como parte invaluable del patrimonio cultural del Estado. Doña Estela y don Jacinto vivían ahora en casas nuevas construidas específicamente en terrenos donados por Salvador a solo 500 metros de su rancho. Ambos trabajaban en el museo 3 días a la semana como guías especiales, contando directamente a los visitantes fascinados la historia real de los eventos desde su perspectiva única de testigos directos y participantes activos. Los niños que visitaban el museo quedaban absolutamente fascinados escuchando a don Jacinto describir vívidamente cómo él y Esteban habían trabajado en secreto total para esconder la plata, o a doña Estela contar emocionadamente cómo había guardado el secreto durante 60 años completos, esperando pacientemente el momento preciso para revelar finalmente la verdad completa. La Universidad Autónoma de Zacatecas estaba produciendo un documentario profesional sobre toda la historia, entrevistando extensamente a Salvador, a los mentores, a las familias afectadas y a expertos legales reconocidos. Un escritor prominente de la Ciudad de México había contactado personalmente a Salvador para escribir un libro completo sobre el caso. El gobierno estatal había declarado oficialmente la mina Santa Elena Patrimonio Histórico Protegido de Zacatecas, asegurando su preservación permanente para futuras generaciones. Salvador observó cómo un grupo grande de niños de una escuela primaria entraba emocionado al museo, sus voces juveniles llenas de emoción contagiosa. La maestra les explicaba pacientemente que iban a aprender sobre un hombre verdaderamente valiente que nunca se rindió, incluso cuando enfrentó enemigos extremadamente poderosos que lo superaban en recursos. Trueno, ahora con un collar nuevo de cuero genuino grabado con su nombre, estaba echado perezosamente a los pies de Salvador, observando el movimiento constante con ojos somnolientos. El perro se había convertido en una verdadera celebridad local con visitantes constantemente pidiendo tomarse fotografías con él, el héroe canino de la historia. Canela pastaba tranquilamente en el campo renovado con un collar decorativo con campanitas que Salvador le había puesto como agradecimiento eterno.
La vaca había sido su heroína completamente involuntaria y él se aseguraba personalmente de que tuviera los mejores pastos y cuidados veterinarios. Los niños que visitaban el museo siempre querían conocer a la vaca famosa y Salvador había creado un pequeño corral educativo donde los visitantes podían interactuar seguramente con Canela y otros animales del rancho, mientras aprendían sobre agricultura tradicional sustentable. El mezquite viejo, donde absolutamente todo había comenzado, había sido cercado respetuosamente y convertido en un pequeño monumento conmovedor. Una placa de bronce explicaba cómo ese árbol centenario había sido testigo silencioso de la historia y el punto de partida crucial del descubrimiento que cambió todo para siempre. Salvador lo visitaba cada mañana sin falta, un ritual personal que se había convertido en su forma de conectar espiritualmente con su abuelo y agradecer profundamente por el legado que le había dejado. Las deudas que habían amenazado con quitarle absolutamente todo estaban completamente pagadas. Salvador había negociado generosamente con el banco y había saldado no solo sus propias deudas acumuladas, sino también las de 3 vecinos que enfrentaban ejecuciones hipotecarias. No quería que absolutamente nadie más perdiera sus tierras por la misma trampa de deudas que casi lo destruye a él completamente. Los documentos de propiedad de su rancho estaban ahora completamente seguros, certificados múltiples veces, registrados con la máxima protección legal posible bajo las nuevas leyes. Un vehículo familiar se detuvo frente a la casa. El comandante Morales bajó, ahora vestido casualmente de civil, acompañado de su esposa sonriente. Se habían vuelto amigos cercanos durante los largos meses de investigación compleja. Venían a almorzar como hacían cada domingo sin falta. Doña Estela y don Jacinto también llegarían pronto. Se había vuelto una tradición sagrada, estas comidas dominicales donde intercambiaban historias, reían genuinamente y celebraban que la justicia finalmente había prevalecido después de tanto tiempo. Mientras Salvador se levantaba para recibir calurosamente a sus amigos queridos, su mirada recorrió el paisaje que ahora conocía tan íntimamente. Las montañas áridas de Zacatecas se elevaban majestuosamente en la distancia, teñidas de púrpura profundo por el sol de la tarde. Los campos de su rancho se extendían verdes y prósperos. El museo brillaba hermosamente con su cantera rosa, reflejando la luz dorada del atardecer. Grupos de turistas caminaban por los senderos bien mantenidos, tomaban fotografías, aprendían historia real. Niños corrían y reían alegremente. La vida florecía abundantemente donde antes solo había habido secretos enterrados profundamente y justicia cruelmente negada. En el museo, colgada en un lugar de honor absoluto, justo al lado de la fotografía más grande de Esteban Rojas Santos, había una cita que Salvador había mandado grabar meticulosamente en una placa de plata pura. La verdad puede ser enterrada temporalmente, pero nunca muere realmente. Puede ser silenciada momentáneamente, pero eventualmente encontrará una voz. La justicia puede retrasarse frustrantemente, pero cuando finalmente llega, transforma no solo a quienes la reciben directamente, sino a toda una comunidad entera. Salvador sonrió genuinamente mientras abrazaba al comandante y su esposa. Trueno saltó alegremente, reconociendo a los visitantes familiares. A lo lejos, Canela mugió suavemente, un sonido tranquilo y completamente contento que ya no llevaba urgencia ni misterio, solo la paz profunda de saber que su trabajo estaba completamente hecho. Esteban Rojas Santos definitivamente estaría inmensamente orgulloso de ver que su trabajo de toda una vida finalmente había sido reconocido públicamente y que estaba beneficiando tangiblemente a toda la comunidad. La injusticia masiva había sido completamente corregida, los culpables castigados apropiadamente y el legado de la familia Rojas preservado para todas las futuras generaciones. Más importante aún, su historia verídica había encendido una chispa brillante de esperanza en decenas de otras familias que habían sufrido despojos similares a lo largo del país, mostrándoles claramente que nunca era demasiado tarde para luchar por la verdad y que con perseverancia genuina y justicia de su lado, incluso los más poderosos y corruptos podían ser finalmente derrotados. Y todo, absolutamente todo había comenzado con una vaca humilde que mugía insistentemente junto a un árbol viejo y retorcido, guardián silencioso de secretos que el tiempo y la tierra habían protegido pacientemente durante décadas completas, esperando el momento exacto preciso en que un descendiente verdaderamente digno estuviera finalmente listo para desenterrar la verdad completa y completar la misión que su abuelo valiente había comenzado tantos años atrás.